Aquella noche, mientras las risas de la alta sociedad resonaban en el opulento salón, Sofía, mi amiga millonaria, pronunció con una sonrisa cruel: «Mi querida Elena, ¿no crees que tu lugar está más bien sirviendo los canapés que intentando conversar con nosotros?» Swing, y justo entonces, un extraño, un hombre de ojos penetrantes, se levantó en medio del Podestkinchidem. Silencio, y con una voz que cortó el aire, reveló un oscuro secreto de su pasado que hizo temblar los cimientos de su perfección. «Sabes, mi querido amigo, lo que es cargar con el peso de una invisibilidad autoimpuesta, de una subestimación constante que se te pega a la piel como el aire viciado de una habitación cerrada». Esa era la vida de Elena, la joven artista. No era una don nadie, no, pero para los ojos de Sofía, mi amiga desde la infancia, y de su círculo, la alta sociedad de nuestra ciudad, yo era poco más que una nota a pie de página, una amiga de la infancia que arrastraba el pasado modesto de la familia. Mi mundo era de lienzos en blanco y pinceles manchados de colores, un universo donde la belleza se medía en trazos y la verdad en la profundidad de una mirada. Yo, en cambio, prefería el silencio de mi pequeño estudio, el aroma a trementina y óleos, la intrincada belleza de la luz que caía sobre un rostro o un paisaje. Mis manos no estaban curtidas por el trabajo pesado, sino por las incontables horas sosteniendo el pincel, por los trazos delicados que solo yo lograba plasmar con la fidelidad de un alma observadora. Mis ropas, funcionales y sin pretensiones, salpicadas a menudo con manchas de pintura que ignoraba, eran un contraste humillante con los vestidos de seda y las joyas que Sofía vestía a diario. Ella se movía con la gracilidad de quien ha nacido para ser admirada, mientras yo me sentía como un intruso perpetuo en su propio mundo, una pieza de mobiliario rústico en una mansión de diseño. El pequeño apartamento que yo habitaba, heredado de mi abuela, era un modesto refugio en un barrio antiguo, lejos del brillo de los rascacielos. Cada rincón contaba una historia, cada objeto tenía un alma. Mis pinceles viejos, mis lienzos apilados, la luz que se colaba por la ventana sucia para iluminar mis creaciones. Ese era mi verdadero hogar, el único lugar donde mi mente podía volar libre sin el yugo de las expectativas ajenas. Allí, entre los restos de un café frío y el olor a pintura fresca, sentía que, al menos por unas horas, era completamente yo misma. Las miradas de desprecio de Sofía, sutiles al principio, se hicieron cada vez más abiertas, más punzantes. Un día, mientras yo intentaba explicarle con entusiasmo una nueva técnica de veladuras que había descubierto, ella interrumpió con una risa hueca, su voz teñida de una condescendencia helada. «Elena, por favor, ¿no puedes hablar de algo que tenga utilidad? Tus manchurrones no pagan la cuenta del restaurante, ni siquiera mis zapatos, que por cierto, cuestan más que todo tu estudio». Cada una de esas palabras era un puñal, una diminuta incisión que se acumulaba, creando una herida que parecía no tener fin. Sentía un calor subir por mi cuello, mis manos se apretaban en puños invisibles bajo la mesa, pero mi voz, traicionera, salía calmada, casi sumisa. Aquella noche me encerré en mi estudio, no para pintar, sino para luchar contra el nudo en mi garganta, la vergüenza que me carcomía. ¿Era yo el problema? ¿Era mi pasión una debilidad? La humedad de mis ojos no era de tristeza, sino de una rabia contenida, una frustración que amenazaba con desbordarse. Algún día, me prometí en el silencio de mi mente, algún día verán el verdadero valor de estas ideas que tanto desprecian. La rutina se volvió un martirio lento. Los desayunos se llenaron de sus quejas veladas sobre el simple café que yo prefería frente a su té importado. Las cenas de comparaciones entre mi modesto arte
y los amigos de su círculo que escalaban posiciones corporativas a velocidades vertiginosas, o los artistas verdaderamente cotizados que ella coleccionaba. El nuevo Picasso acaba de vender un cuadro por una fortuna, soltaba ella con un suspiro dramático, mirándome de reojo mientras yo intentaba disimular mi incomodidad con la comida. Él sí sabe cómo convertir el talento en dinero. Mi monólogo interno era un torbellino de contradicciones. Por un lado, me decía que su superficialidad era su mayor pobreza. Por otro, una parte de mí, esa parte humana y vulnerable, anhelaba su aprobación, su respeto. Me preguntaba si realmente sería tan invisible, tan insignificante. A veces, en esas noches solitarias frente al lienzo, me invadía una duda punzante. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si mi pasión era solo una quimera, un escape inútil de una realidad que me pedía un pragmatismo brutal? Pero cada pincelada que daba, cada color que mezclaba para capturar una emoción compleja, era un pequeño acto de rebelión. Era la reafirmación silenciosa de mi valía, de que había un tesoro oculto en mi mirada, una capacidad de ver patrones, de capturar la esencia de las personas y sus historias, donde otros solo veían fachadas. Esta habilidad, esta inteligencia emocional y artística casi premonitoria, había sido mi compañera desde la infancia, pero nunca había sido monetizada de forma convencional. En mi mundo interior valía oro. En el de Sofía no valía ni un céntimo. Sofía, la antagonista de esta historia, personificaba la arrogancia y la envidia, aunque de una forma sutil, casi imperceptible para el ojo ajeno. Era la hija de un magnate de la construcción, una fortuna amasada, según los rumores, con más astucia que ética. Sofía había crecido en el lujo, mimada y acostumbrada a obtener todo lo que deseaba. Su belleza era tan inmaculada como sus joyas, su sonrisa, tan perfecta como sus dientes de porcelana. Pero detrás de esa fachada pulcra, sus ojos, de un azul gélido, albergaban una crueldad inherente y una envidia corrosiva por cualquier brillo que no fuera el suyo propio. Me había mantenido cerca de ella desde la infancia, una especie de mascota social, quizás para recordarse a sí misma su propio ascenso social desde un origen no tan brillante como el que ella ahora construía. Ella nunca perdía la oportunidad de hacer un comentario mordaz que me recordara mi lugar. Recuerdo una tarde, en una exclusiva boutique de ropa, donde Sofía se probaba un vestido de alta costura, mientras yo la esperaba sentada en un banco, con mi simple blusa de algodón. «Elena», dijo, mirándome a través del espejo, su voz teñida de una falsa compasión, «deberías buscar un trabajo de verdad, algo que te dé para comprarte algo más que ropa de segunda mano. Este vestido, solo para que sepas, cuesta más que todo tu armario. Quizás si te dedicaras a algo útil, como las finanzas, en lugar de tus obras de caridad, podrías permitirte lujos». Sus palabras no eran una sugerencia, sino una puñalada directa a mi dignidad. Sentí que todas las miradas de las vendedoras se posaban en mí, una sensación de ardor que subía por mi pecho. Mis manos se apretaban en puños bajo el regazo. Quería gritarle, decirle que su alma era tan vacía como su armario, que su riqueza era solo un velo sobre su propia miseria, pero el decoro, el miedo al escándalo en un lugar tan público, me paralizaba. Solo atiné a forzar una sonrisa, una máscara dolorosa que ocultaba la tormenta dentro de mí. Otra vez, en una gala benéfica, Sofía me presentó a un grupo de sus amigos, todos ejecutivos y socialités. «Ella es Elena», dijo con una sonrisa demasiado amplia. «Mi amiga de la infancia. Es artista. Sí, pinta cosas. Muy bonitas, si te gusta ese tipo de cosas». Sus palabras, cargadas de una condescendencia apenas velada, eran un intento de minimizarme, de hacerme sentir pequeña.
Sus amigos me lanzaron miradas rápidas antes de volver a sus conversaciones sobre inversiones y viajes de lujo. El color abandonó mi rostro, el corazón me dio un vuelco. Me costaba respirar, sentir el aire frío del salón. Mi cuerpo temblaba ligeramente, una reacción involuntaria a la agresión sutil. Aquella noche, al regresar a mi pequeño estudio, la rabia se mezcló con una desesperación profunda. Me sentía atrapada, invisible, relegada a la periferia de un mundo que se burlaba de mi existencia. No puedo seguir así, me dije en un monólogo febril, paseándome de un lado a otro de mi estudio. No puedo dejar que me sigan pisoteando. No puedo permitir que mi arte, mi pasión, mi esencia, sea reducida a una cosa bonita sin valor. Pensé en mi habilidad casi sobrenatural para observar, para capturar la verdad en los gestos, en las expresiones, en los pequeños detalles que otros pasaban por alto. Era una habilidad que ellos, con su desprecio por lo intangible, nunca podrían entender. Un tesoro oculto en un mundo que solo valoraba el oro y la apariencia. La idea de usar mi mirada, mi arte, mi verdadera fortaleza, para desvelar sus propias mentiras, para exponer la verdad detrás de sus fachadas perfectas, comenzó a tomar forma, una chispa fría y calculadora en la oscuridad de mi desesperación. El punto de inflexión, la semilla del cambio, llegó en una gala de arte benéfica, un evento que Sofía había organizado con gran pompa y circunstancia. Ella había exigido que yo exhibiera una de mis pinturas, un pequeño paisaje urbano con una luz melancólica, en un rincón apartado del salón, casi escondido detrás de una cortina. Para ella, era un acto de caridad hacia mi hobby, una forma de mostrar su benevolencia ante sus amigos. Mientras yo observaba a Sofía, radiante en su vestido de diseñador, recibiendo los elogios de la prensa y los asistentes, mi corazón se encogía de amargura. En un momento, la escuché reír con uno de sus amigos, un magnate de las finanzas, su voz cargada de un tono que yo no había oído antes. «Oh, no te preocupes, querido», dijo Sofía, su voz apenas un susurro, pero que mi oído agudo, entrenado para captar los matices de la emoción en los tonos de voz, logró captar. Mi padre se aseguró de que nadie descubriera la verdad sobre el origen de su fortuna. Todo está enterrado muy, muy profundo. Ni siquiera Elena, con todos sus talentos artísticos, podría desenterrar algo. Su risa, hueca y falsa, me heló la sangre. El origen de su fortuna, la verdad enterrada muy profundo. Esas palabras, esos susurros apenas audibles, se clavaron en mi mente como estacas. Mi monólogo interno estalló en un torbellino de preguntas. ¿De qué verdad hablaba? ¿Qué secreto oscuro guardaba la familia de Sofía? Mi escepticismo inicial se vio superado por una oleada de incredulidad y una chispa de una determinación feroz. Siempre había sabido que la fortuna de su padre era grande, pero nunca me había cuestionado su origen. Ahora, esas palabras, ese tono de voz, ese gesto de complicidad con el magnate, lo cambiaban todo. La persistencia de esa señal, la idea de que la perfección de Sofía y su familia podía ser una fachada, se convirtió en una obsesión. No era un evento aislado, era la pieza faltante en un rompecabezas que no sabía que existía. Esa noche, al regresar a mi estudio, la frustración de la humillación se mezcló con una nueva emoción, la emoción de la caza, de la búsqueda de la verdad. ¿Qué es lo que ocultan?, me preguntaba, mi voz interior un susurro ronco y cargado de una nueva resolución. No es solo el dinero, hay algo más, algo oscuro. Y mi padre, antes de morir, siempre me decía que la verdad se revela en los detalles más pequeños, en las sombras. Recordé las lecciones de mi padre, un humilde historiador del arte,
con una pasión por los detalles y la investigación. Él me había enseñado a leer la historia en un retrato, a descifrar los secretos en un paisaje. Mi habilidad para observar y analizar, para ver más allá de la superficie, se convirtió en mi principal arma. La idea de usar mi mente, mi verdadero fuerte, para desvelar la historia oculta de los Thorn, para exponer sus propias mentiras, comenzó a tomar forma, una chispa fría y calculadora en la oscuridad de mi determinación. Sentía una mezcla de miedo, excitación y una furia controlada que me recorría las venas. La humillación se había transformado en un motor imparable. «Te arrepentirás, Sofía», me prometí, mi voz interior resonando en el silencio de mi rincón. «Te arrepentirás de haberme considerado invisible, de haberme creído ciega». El proceso de mi transformación, de mi investigación sigilosa y mi preparación meticulosa fue un descenso apasionante hacia las entrañas de una verdad oculta. Mi pequeño estudio, antes un santuario de arte, se convirtió en mi centro de operaciones clandestino. Comencé mi investigación con la información pública sobre la fortuna de la familia de Sofía. Pasaba horas en la biblioteca pública, leyendo viejos periódicos y archivos de noticias, el polvo de las microfichas impregnando el aire, el zumbido constante de los ordenadores. Mi memoria fotográfica era mi mayor activo. Absorbía cada dato, cada fecha, cada nombre de empresa que se cruzaba con el nombre Thorn. El aroma a papel viejo de la biblioteca se convirtió en el perfume de mi nueva obsesión. Por las noches, en mi estudio, con la única compañía de una lámpara de escritorio y una taza de café frío, repasaba mentalmente lo aprendido, conectando puntos que nadie más habría notado. ¿Quién fue el abuelo de Sofía? ¿Cómo amasó su fortuna tan rápidamente? Los rumores sobre negocios sucios que siempre habían flotado en el aire comenzaron a adquirir una forma más concreta. Mi entrenamiento fue autodidacta. Estudiaba la historia empresarial de la ciudad, los grandes escándalos, las figuras ocultas. Quería entender el modus operandi de aquellos que construían fortunas en las sombras. La recolección de pruebas era un trabajo de detective meticuloso. Sabía que los detalles eran cruciales. Me disfracé de practicante para un trabajo temporal en una firma de abogados que había representado a la familia de Sofía en el pasado. Allí, con una mezcla de audacia y cautela, logré acceder a archivos antiguos, documentos públicos y semipúblicos, buscando anomalías, incongruencias, cualquier cosa que no cuadrara. El polvo de los viejos documentos, el olor a humedad y a papel rancio, eran el telón de fondo de mis descubrimientos. Encontré pequeñas referencias a propiedades vendidas a precios irrisorios, a terrenos con regulaciones ambientales sospechosamente laxas, a inversiones en empresas fantasma. Eran fragmentos de un rompecabezas, piezas de información que yo, con mi mente analítica y mi intuición para los patrones, podía unir. Recuerdo una tarde, en la sala de archivos, el corazón acelerado. Mis manos temblaban mientras copiaba discretamente un documento que revelaba una transferencia de propiedad inusual, una transacción que parecía demasiado buena para ser verdad, y que no figuraba en ningún registro público de la época. El riesgo era constante. Una vez, un empleado de la firma de abogados, un hombre gordo y con gafas, me sorprendió mientras revisaba una caja de archivos. «Señorita», dijo, su voz monótona, «¿qué hace con esos documentos antiguos? Esos están clasificados». Mi corazón dio un vuelco. Me quedé helada, pero mi ingenio fue más rápido. «Disculpe, señor», respondí con una voz que intentaba sonar casual. «Estoy haciendo un inventario de los archivos históricos de la firma para un proyecto de digitalización. Me pidieron que comenzara por los más antiguos». Él me miró con desconfianza, pero mi calma lo desarmó. «Asegúrese de que todo esté en orden», gruñó y se alejó. Esa noche,
La desesperación me invadió. Me sentía tan cerca, pero también tan vulnerable. ¿Y si esto es demasiado? ¿Y si me descubren y me encierran? Todo este esfuerzo, ¿para qué? Pero la imagen de Sofía, su rostro arrogante en la gala, me dio la fuerza para seguir. No me rendiré. No puedo. Hubo al menos 3 contratiempos significativos. Una semana, perdí el acceso a la firma de abogados. El proyecto de digitalización fue suspendido por falta de fondos. Sentí que el mundo se me caía encima. Mi acceso a la información se había cortado. Pasé días en mi estudio, frustrada, intentando encontrar una nueva forma de acceder a los archivos. La rabia me carcomía. Ahora sí que no hay solución, me decía una voz interna, la voz de la duda que Sofía había sembrado. Otro retroceso ocurrió cuando mi viejo ordenador, donde estaba organizando todos los datos, sufrió una falla eléctrica y se apagó. Sentí que se me paraba el corazón. Desesperada, pasé 2 días enteros en un café internet buscando tutoriales sobre recuperación de datos, rezando para que mi trabajo no se hubiera perdido. Logré recuperar la mayoría, pero la experiencia me dejó un miedo persistente. El tercer desafío fue más emocional. Mi familia, mis pocos parientes lejanos, me presionaban para que dejara mis obsesiones y buscara un trabajo estable. Elena, ¿por qué no te buscas un buen hombre y te casas? Tu arte no te va a dar de comer. Sus palabras, aunque bien intencionadas, me hacían sentir incomprendida y aislada. Me generaba una profunda tristeza, una sensación de soledad. Sin embargo, cada vez encontré una solución ingeniosa. Para el acceso a los archivos, empecé a investigar los registros públicos de la propiedad y de los tribunales, buscando cualquier demanda o disputa legal relacionada con la familia Thorne. Mi ingenio y perseverancia, alimentados por la rabia y la determinación, eran mis únicas armas en esta guerra desigual. Mi primera aliada, mi querido oyente, fue la señora Amelia Castillo, una archivera jubilada que había trabajado durante 40 años en el registro de la propiedad de la ciudad. La encontré a través de una vaga referencia en un viejo artículo de periódico sobre un litigio de tierras de los Thorne. La señora Castillo era una mujer menuda, con el cabello plateado recogido en una trenza y ojos perspicaces que habían visto innumerables vidas a través de los papeles. Su pequeño apartamento, atestado de cajas de documentos y el olor a polvo y café añejo, era su santuario. Me acerqué a ella con una historia de investigación genealógica, buscando los orígenes de mi propia familia. Ella, con su sabiduría forjada en el estudio de los registros, se mostró curiosa por mi inusual dedicación. Le mostré algunos de mis propios hallazgos históricos, documentos que había logrado restaurar y mi habilidad para descifrar la letra antigua. Sus ojos se iluminaron. «Joven», dijo su voz suave, con un matiz de curiosidad, «tienes un don para esto». Una mirada que ve más allá de lo evidente. La señora Castillo, una mujer de principios férreos y una profunda honestidad, había visto innumerables casos de corrupción y manipulación a lo largo de su carrera. Ella no me lo dijo directamente, pero sentía que mi búsqueda tenía un propósito más allá de la genealogía. Compartí con ella, poco a poco, mis sospechas sobre la familia Thorne, sin mencionar a Sofía directamente. Le conté sobre las extrañas transacciones de propiedades, los nombres que no cuadraban, las fechas dudosas. Ella, con su mente aguda y su memoria prodigiosa para los detalles del registro, comenzó a revisar viejos tomos y microfilmes. Su motivación no era el dinero, sino la verdad histórica y la justicia que a menudo escapa a los registros públicos. Se convirtió en mi mentora silenciosa, mi Sherlock Holmes de los archivos, enseñándome a buscar los papeles fantasma, los registros alterados, las huellas de la manipulación.
Su confianza se forjó en esas madrugadas, entre tazas de té amargo y el rastro del tiempo en los documentos. Me daba acceso a viejos tomos que nadie más miraba, a registros que se creían perdidos. El diálogo con ella era escaso, pero cada palabra era un aliento, un pequeño empujón que me infundía esperanza. Hay más de lo que parece en estos libros, Elena, me decía, mucho más. Mi segundo aliado, y quizás el más crucial por su alcance, fue un periodista de investigación independiente llamado Leo. Lo conocí en un café de barrio, donde él solía escribir, rodeado de periódicos arrugados y tazas de café. Leo era un hombre de unos 40 años, con una barba descuidada y ojos cansados pero intensos, un perro de presa que no soltaba una historia hasta que revelaba toda la verdad. Había escrito artículos contundentes sobre corrupción y escándalos corporativos, y había sido marginado por los grandes medios por su independencia. Me acerqué a él con una audacia que no sabía que poseía. «Disculpe, señor», dije, mi voz un poco temblorosa. «Escuché que usted investiga historias que los demás no quieren contar. Tengo una que podría interesarle». Leo me miró, escéptico. La mayoría de la gente que se le acercaba eran teóricos de la conspiración o buscadores de atención. Pero mis ojos debieron de tener una chispa. Le conté mi teoría sobre la familia Thorne, sobre los patrones que había descubierto en los registros antiguos, sobre las prácticas sospechosas. No le mentí sobre mi situación, pero tampoco hice hincapié en mi modestia. Leo, con su mente aguda y su olfato para la verdad, vio en mí una fuente creíble, una perspectiva fresca y no contaminada por los intereses corporativos. Nuestras interacciones se convirtieron en sesiones de trabajo improvisadas, en cafeterías discretas y parques solitarios. Leo me dio un viejo grabador, me enseñó a entrevistar a fuentes, a verificar la información, a escribir informes que fueran irrefutables. Su motivación no era el dinero ni la fama, sino la oportunidad de exponer la verdad y de ver la justicia triunfar. «Elena», me dijo una tarde, con su voz ronca por los años de cigarrillos y noches en vela, «tienes un don para la observación, una paciencia increíble. Pero el mundo del periodismo es un campo de batalla. Necesitas no solo pruebas, sino una narrativa, una forma de presentar la verdad para que nadie pueda negarla». Me introdujo a sus pocos contactos de confianza en el mundo legal y financiero, a expertos que podían verificar los datos. No me dio dinero, sino algo mucho más valioso, su experiencia, su credibilidad y la creencia inquebrantable en mi potencial. Nuestras conversaciones se extendían por horas, revelando mi visión, mis estrategias y el plan para exponer hasta la familia Thorne. Él me veía no como una víctima, sino como una fuerza imparable. La confianza se forjó en su fe en mí, en la forma en que yo, una joven sin nada, lograba comprender y articular complejidades empresariales y legales que escapaban a muchos. Me sentía por primera vez no solo vista, sino valorada y parte de un equipo con un propósito real. A medida que mi investigación sobre la fortuna de la familia Thorne se profundizaba y mis alianzas con la señora Castillo y Leo se fortalecían, la tensión en el ambiente de Sofía y su círculo comenzó a crecer, aunque ellos no supieran la fuente de la presión. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero no para mi mente entrenada en la observación y el análisis. Comencé a filtrar pequeñas, pero precisas, piezas de información anónimamente a blogs especializados en historia social o a foros de genealogía, datos que había obtenido de los registros antiguos y que revelaban inconsistencias menores en la narrativa oficial del origen de la fortuna Thorne. Estas filtraciones, pequeñas al principio, comenzaron a generar un murmullo de incertidumbre entre algunos académicos y genealogistas.
Sofía, en su burbuja de privilegios, atribuía estos rumores a la envidia o a chismes sin importancia, pero su sonrisa se tensaba un poco más en cada evento social. Sin embargo, a medida que mis filtraciones se hicieron más audaces y precisas, y Leo comenzó a indagar con sus propios contactos, la familia Thorne comenzó a sentir la presión. Recuerdo una confrontación menor que observé desde la distancia en un club social. Sofía estaba en una mesa con su padre, el magnate, un hombre corpulento y con una expresión permanentemente ceñuda. La vi lanzarle una mirada de preocupación. «Papá, estos chismes sobre la historia de la fortuna están creciendo. Un periodista, Leo, está haciendo preguntas incisivas. ¿Crees que alguien está investigando?» Su padre, con un gesto de impaciencia, le dio un sorbo a su copa. «Tonterías, Sofía, son habladurías. Nadie puede desenterrar nada. Todo está bien enterrado». Su voz era un gruñido, pero noté un ligero temblor en sus manos. Sentí un escalofrío de satisfacción. Mi plan estaba funcionando. En mi monólogo interno analizaba la conversación, la tensión en los rostros, la desesperación que comenzaba a apoderarse de ellos. Era una prueba de que estaba en el camino correcto, que sus debilidades existían y que mi análisis era certero. El miedo se mezclaba con la euforia de la pequeña victoria. La segunda confrontación, esta vez más directa aunque no personal, fue cuando Sofía se atrevió a llamarme. Su voz, antes dulzona, ahora estaba teñida de una falsa preocupación y una ira apenas velada. «Elena», dijo, «he escuchado que estás investigando sobre la historia familiar. Es un tema delicado, ya sabes. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. No querrías meterte en problemas, ¿verdad? Podrías dañar la reputación de amigos y la tuya propia». Su tono era una advertencia, una amenaza disfrazada. Sentí la sangre helarse en mis venas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Sofía», respondí, mi voz ahora más firme, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Solo estoy buscando la verdad, como siempre». ¿Acaso la verdad es un problema? Un silencio tenso se instaló en la línea. Luego, Sofía soltó una risa hueca. «No te creas tan lista, mi querida Elena. Siempre has sido una soñadora. Y los soñadores, a veces, se estrellan contra la dura realidad». Su voz se cortó de repente. Su paranoia era evidente. Su nerviosismo se notaba en la forma en que su respiración se aceleraba. Sabía que se sentía acorralada, que su imperio de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Mi monólogo interno era una evaluación constante de riesgos. ¿Demasiado rápido? ¿Demasiado obvio? Tengo que ser más sutil. La tensión es palpable, su desesperación creciente. Pronto tendrán que tomar una decisión drástica que los expondrá aún más. La cuenta regresiva había comenzado. El día del clímax, mi querido oyente, amaneció con una luz inusualmente brillante, como si el destino mismo quisiera iluminar cada detalle de la injusticia a punto de desvelarse. Era la inauguración de la Galería Thorne, un evento pomposo que Sofía había organizado para exhibir una colección de arte recién adquirida por su familia y para consolidar su estatus en el mundo de la filantropía y la cultura. El lugar era el ala nueva de un prestigioso museo, un templo de cristal y acero, con una atmósfera de falsa sofisticación y un eco de risas y conversaciones triviales. El ambiente era de expectación tensa, pero aún así festiva. Sofía, en el centro del salón, irradiaba una falsa confianza, su sonrisa forzada, sus ojos ligeramente hinchados por el estrés de las últimas semanas. Su padre, el magnate, estaba a su lado, con una expresión de grave profesionalidad. Yo, Elena, entré al salón vestida con un vestido sencillo pero elegante, mi cabello recogido en un moño bajo,
mi rostro sereno y profesional. Nadie me reconoció como la amiga modesta. Era una invitada más, pero mi corazón latía con la fuerza de 1000 tambores de guerra. La señora Castillo y Leo estaban sentados en la primera fila, entre los periodistas y los críticos de arte, sus miradas cruzándose con la mía, llenas de orgullo y una ansiedad apenas contenida. Sofía comenzó su discurso con una diatriba llena de promesas vacías y autoelogios, intentando desviar la atención de los recientes chismes sobre la fortuna familiar. Su voz era fuerte al principio, pero noté un ligero temblor en sus manos mientras sostenía el micrófono de oro. «Esta galería», proclamó, «es un testimonio del legado de mi familia, un legado construido sobre la ética, el trabajo duro y una profunda pasión por el arte». Al finalizar, abrió el turno de preguntas de la prensa. Varias manos se alzaron, pero Leo, con una audacia calculada, fue el primero. «Señorita Thorne», comenzó Leo, su voz clara y resonante, sin un ápice de nerviosismo. «Usted habla de ética y legado. Pero, ¿podría explicar, por favor, por qué la fortuna de su familia, en sus inicios, se construyó sobre el despojo ilegal de tierras a pequeños agricultores en la década de los 70 y sobre la manipulación de registros públicos para adquirir esos terrenos a precios irrisorios?» La pregunta golpeó la sala como un trueno. Un silencio ensordecedor cayó sobre todos. Los murmullos comenzaron de inmediato, un murmullo creciente que se transformó en un zumbido ensordecedor. Sofía se quedó petrificada. Su rostro palideció hasta volverse blanco como la cera. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se abrieron desmesuradamente con una mezcla de shock e incredulidad. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de terror. Su padre, a su lado, se desplomó un poco. Sus mejillas se tornaron escarlata. «¡Eso es una calumnia! ¡Una mentira!» «Drenia», gritó Sofía, su voz ahora un hilo agudo y desesperado. «No sé de qué habla este hombre. ¡Seguridad! ¡Saquen a este!» «Este periodista irresponsable». Pero Leo no le dio tiempo. «Tengo las pruebas, señorita Thorne», dijo, su voz aún más firme, levantando un manojo de documentos. En la gran pantalla detrás de Sofía, donde antes se mostraban fotos de sus obras de arte, aparecieron de repente, una tras otra, diapositivas con copias de registros de propiedad antiguos, actas de juicios ocultos, testimonios de ancianos agricultores, grabados por Leo con la ayuda de la señora Castillo, y lo más devastador, un viejo mapa de la ciudad con los terrenos originales marcados, contrastando con las escrituras manipuladas. La doctora Castillo, a un lado, asintió solemnemente ante cada prueba. La sala se convirtió en un caos. Los inversionistas se levantaron de sus sillas, algunos gritando, otros señalando a Sofía y a su padre. Sus socios del patronato del museo, sentados detrás de ellos, se volvieron pálidos, sus ojos fijos en las proyecciones, sus expresiones de incredulidad y traición. Sofía, en el escenario, parecía una muñeca de porcelana que se rompía en 1000 pedazos. Sudor frío le corría por la frente, su vestido se pegaba a su piel. Intentó apagar el proyector, pero mis aliados, desde la mesa de control, se habían asegurado de que no pudiera. Su voz se volvió un tartamudeo incoherente. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba culpar a su abuelo, ya fallecido. «Mi abuelo, él lo hizo». «Nosotros no sabíamos nada». Su padre, con el rostro descompuesto, negó con la cabeza, incapaz de articular una palabra. La ira de Sofía se descontroló. Comenzó a gritar insultos, a lanzar miradas de odio a la multitud. Su fachada de mujer sofisticada se había roto por completo, revelando la bestia que había debajo. «¡Maldita sea!». «¿Quién te dio esto? ¿Quién eres tú?». Fue en ese momento que la tensión alcanzó su punto álgido.
Bajé del escenario, me acerqué al micrófono en el centro del salón y con la mirada fija en Sofía, con una calma que la desarmó por completo, pronuncié las palabras que la destruirían. Soy Elena, Sofía. La misma amiga a quien humillaste en público esta noche. La misma a quien dijiste que no tenía lugar aquí. Soy la artista de los manchurrones, que usted creyó insignificante, y ahora soy la persona que ha desenterrado su verdad. Y como heredera de la ética y la verdad, le digo, el legado de su familia es una farsa. Y este museo, y todo lo que representa, no es un testimonio de grandeza, sino de fraude. Las palabras resonaron como un trueno. El cambio de poder fue instantáneo y brutal. Los miembros del patronato del museo, viendo la magnitud del fraude y la innegable evidencia, se levantaron, no para apoyarlas, sino para exigir la renuncia inmediata de Sofía y su padre de todas las juntas directivas. En ese instante, la policía, que había sido alertada por Leo con antelación, entró discretamente en la sala. «Señor Thorne, señorita Thorne», dijo un oficial con voz firme, «quedan ustedes arrestados por cargos de fraude, falsificación de documentos y usurpación de bienes». Sofía se quedó inmóvil, sus ojos vacíos, su boca abierta en un gesto de incredulidad. Su imperio y su vida se desmoronaron a sus pies. La humillación pública fue completa, definitiva. La caída de Sofía y su padre fue tan implacable y abrumadora como su arrogancia había sido inquebrantable. Tras la explosión en la inauguración de la galería, la prensa se abalanzó sobre el escándalo como buitres, devorando cada detalle. Los titulares gritaban: «El imperio Thorne se desmorona. Fraude milenario, revelado por una artista. La amiga invisible de la élite destapa la falsedad de una dinastía». Sus nombres, antes sinónimo de éxito y poder, ahora eran sinónimo de avaricia y deshonestidad. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. Las investigaciones federales se abrieron a una velocidad vertiginosa, desentrañando cada intrincado hilo de su red de engaños. Cada propiedad robada, cada documento falsificado, cada soborno pagado fue expuesto a la luz pública. Los juicios fueron un circo mediático, con Sofía y su padre, antes tan pulcros y elocuentes, ahora demacrados y pálidos, defendiéndose con tartamudeos y mentiras que se desmoronaban bajo el peso de las pruebas irrefutables que Elena había acumulado y que los fiscales ahora presentaban. Las escenas de su degradación eran brutales. Los vi en la televisión, sus trajes arrugados, sus ojos hundidos, siendo escoltados por guardias. Lo que había sido una mujer que exudaba confianza y poder, y un hombre que lo tenía todo, ahora eran cascarones de sí mismos, sus cuerpos encorvados por la vergüenza y el miedo. Su fortuna se evaporó. Sus propiedades fueron confiscadas para cubrir las multas y restituir a las familias despojadas, a los herederos legítimos. La mansión que había sido su fortaleza fue vendida en subasta pública por una fracción de su valor. La madre de Sofía, que la había mimado en la opulencia, huyó del país, incapaz de soportar el peso del escándalo, abandonándolos a su suerte. Las redes de apoyo que Sofía y su padre habían cultivado en la alta sociedad, basadas en la conveniencia y el interés, se desvanecieron como el humo. Sus amigos los negaron, sus socios los evitaron. Ellos, que habían vivido rodeados de aduladores, se encontraron solos en un frío pasillo de tribunal, sin nadie a quien recurrir. Finalmente, el padre de Sofía fue sentenciado a una larga pena de prisión por fraude, falsificación y usurpación. Su nueva realidad era un contraste hiriente con su vida anterior. Una celda pequeña y fría en lugar de su suite de lujo, un uniforme gris en lugar de sus trajes de diseñador, la pérdida total de su libertad y su capacidad de control.
El hombre que se había creído por encima de todos, ahora era un número más en el sistema penitenciario. Sofía, aunque su pena fue menor por ser cómplice y no autora principal, perdió todo. Su desesperación era tan palpable que se podía casi tocar. Su rostro, antes tan perfecto, ahora estaba cubierto de lágrimas y remordimiento. Un día la vi trabajando en un pequeño café, sirviendo mesas, con su cabello recogido en una coleta y sus manos, antes inmaculadas, ahora manchadas por el jabón y el trabajo. Sus ojos, antes arrogantes, ahora miraban al suelo, esquivando cualquier contacto visual. La justicia, a veces, tarda, pero no olvida. El triunfo resplandeciente de Helena no fue solo un ascenso meteórico, sino una profunda sanación del alma. Tras la caída de la familia Thorne y la restitución de los bienes a sus legítimos dueños, Helena, con el apoyo de la señora Castillo y Leo, fue reconocida como la heroína que había desenterrado la verdad. Su historia se convirtió en un símbolo de la justicia y la integridad. Helena, la artista, ahora era una figura respetada y admirada en todo el país. Su arte, antes relegado a un rincón, ahora era exhibido en las galerías más prestigiosas, sus obras cotizadas por coleccionistas de todo el mundo. Su estudio, antes modesto, se convirtió en un gran taller-galería, un espacio luminoso donde creaba y enseñaba, irradiando una paz interior que antes era inimaginable. Su éxito no fue solo personal, tuvo un impacto directo y transformador en las vidas de aquellos que la habían ayudado y en su familia elegida. La señora Castillo, reconocida por su invaluable ayuda, recibió un homenaje especial del ayuntamiento y un puesto honorífico en la nueva junta directiva del museo, donde sus conocimientos de archivística fueron cruciales para restaurar la verdad histórica. Leo, el periodista, vio su carrera revitalizada, convirtiéndose en una voz aún más influyente en el periodismo de investigación, y fundó su propio medio independiente, con el apoyo financiero discreto de Helena. Juntos, crearon la Fundación Pinceladas de Verdad, una iniciativa dedicada a la investigación histórica y periodística para desenterrar injusticias sociales y a la creación de becas para jóvenes artistas e investigadores con pocos recursos, aquellos que, como Helena, tenían un talento que el mundo no valoraba. Helena se aseguró de que estos jóvenes tuvieran las herramientas y el apoyo que a ella le habían negado. La sanación emocional de Helena era evidente en su serenidad, en su sonrisa genuina que irradiaba una paz profunda, un alivio inmenso. Los reencuentros fueron los capítulos más conmovedores de su nuevo comienzo. Un día, mientras visitaba un pequeño café de barrio para una entrevista, sus ojos se cruzaron con los de una camarera. Era Sofía. Su rostro, antes inmaculado, ahora estaba surcado por las marcas de la vida dura. Sus ojos, antes fríos, ahora llenos de una humildad que nunca le había visto. El shock, la incredulidad, la vergüenza, todo se reflejó en su rostro. Sus labios temblaron, pero no pudo pronunciar mi nombre. Mi corazón sintió una punzada, no de rencor, sino de una profunda, honda compasión. Me acerqué a ella, mi voz suave y firme. «Hola, Sofía», dije, sin un rastro de triunfo. «Parece que la vida nos ha puesto en un lugar diferente. Mi fundación tiene programas para ayudar a la gente a reconstruir sus vidas. Si estás dispuesta a trabajar, a empezar de nuevo, podemos ayudarte». Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas y una gratitud abrumadora. Era la prueba de que el ciclo de la crueldad podía romperse con la compasión. Su caída había sido necesaria, pero su redención, posible. No había venganza en mi corazón, solo la satisfacción de saber que el verdadero poder residía en la capacidad de construir, no de destruir, y de tender una mano a quienes, como yo, habían sido descartados por la vida.
Elena había encontrado su propósito, su verdadera riqueza, no en la acumulación, sino en la transformación. La historia de Elena, mi querido oyente, es un eco potente que resuena a través de los salones de mármol y los callejones oscuros, un testimonio innegable de que la verdadera dignidad de un ser humano no puede ser erosionada por la pobreza ni por el desprecio, y que el valor de una vida se mide por la resiliencia del espíritu. Nos enseña que las apariencias son un velo engañoso que oculta la esencia de las personas, y que aquellos que parecen invisibles pueden poseer la visión y la fuerza para mover montañas, para desmantelar imperios construidos sobre la avaricia y la injusticia. Elena, con su mente brillante y su corazón compasivo, nos recuerda que la perseverancia en la búsqueda de la verdad y la integridad son las armas más poderosas contra la crueldad y la arrogancia. Su legado no es solo el de una artista de renombre que transformó su dolor en belleza, sino el de una filántropa que creó un camino de esperanza para los desfavorecidos, transformando su propia experiencia en un faro de oportunidades para otros. La profunda vindicación moral de esta historia radica en la justicia poética que elevó a la humilde Elena a un sitial de honor y reconocimiento, mientras que la soberbia de Sofía la arrastró a la miseria que ella misma había infligido a otros. Pero, como Alejandro, el narrador sin filtro, te digo que la lección más sublime no es la caída del arrogante, sino la compasión del victorioso. La elección de Elena de ofrecer una mano a quien la había pisoteado, de construir en lugar de destruir, de perdonar sin olvidar, es lo que eleva esta narrativa más allá de la simple venganza, transformándola en un mensaje imperecedero de redención y esperanza. Nos deja con la creencia inquebrantable de que el verdadero valor de las personas reside en su capacidad de amar, de construir y de encontrar la luz incluso en la más profunda oscuridad, dejando al oyente con la certeza de que, al final, la justicia no es solo un acto de retribución, sino un camino hacia la sanación y un futuro más brillante, no solo para unos pocos, sino para la humanidad entera.